Es ahora, querido lector, cuando hay que preparar tu corazón y tu espíritu al relato más impuro que jamás ha sido hecho desde que el mundo existe, no encontrándose un libro semejante, ni en los antiguos ni en los modernos. Imagínate que todo goce honesto prescrito por esta bestia de la que hablas incesantemente sin conocerla y que tú llamas naturaleza, irán acompañados de algún crimen o coloreados por alguna infamia. Sin duda, muchos de todos los descarríos que verás pintados te disgustarán, lo sé, pero habrá algunos que te calentarán hasta el punto de hacerte eyacular. Y esto es todo lo que queremos. Si no lo dijéramos todo, no lo analizaríamos todo. ¿Cómo quieres que hubiésemos podido adivinar lo que te conviene? Eres tú quien debe tomarlo y dejar el resto. Otro hará lo mismo y poco a poco todo habrá encontrado su lugar. Se trata de la historia de un magnífico banquete en el que 600 platos diferentes se te ofrecen a tu apetito. ¿Te los comes todos? No, sin duda, pero este número prodigioso amplía los límites de tu elección y encantado por este aumento de facultades no se te ocurre regañar al anfitrión que te obsequia. Haz lo mismo aquí, elige y deja el resto, sin reclamar contra este resto únicamente porque no tiene el talento de gustarte. Piensa que gustará a otros y sé filósofo. Durante 4 meses los protagonistas de la novela Los 120 días de Sodoma del divino Marqués de Sade, los cuales son un aristócrata, un eclesiástico, un banquero y un juez, se dedican a realizar sus fantasías más libertinas y durante 120 días realizan los 600 tipos de placer, a 150 actividades por mes y 5 por día. Para ello secuestran a 16 adolescentes y con la ayuda de 22 personas más realizan las actividades más perversas y libertinas jamás contadas. Pero, ¿cuál es el motivo de estos libertinos para tal cosa? Nuestro filósofo maldito, el Marqués de Sade, es un autor sumamente transgresor. Creo que las personas únicamente lo leen por curiosidad o por morbo y terminan asqueados o indignados. Son muy pocas las personas que lo leen como filósofo o lo consideran con seriedad. Por ello solo sabemos de él cosas inútiles. Ahora vamos a considerar lo que nuestro divino Marqués nos tiene que decir como filósofo, con esta síntesis que he hecho de los 120 días de Sodoma, extrayendo la parte filosófica, sin dejar de lado lo bárbaro que es este libro. Ahora comencemos con los 120 días de Sodoma. Los actos relatados se dividen en 4 categorías: 150 pasiones simples, 150 pasiones complejas, 150 pasiones criminales, 150 pasiones mortales. Estas 4 categorías se corresponden a los 4 meses, noviembre, diciembre, enero y febrero. El relato es muy minucioso, hay reglas y lugares para llevar a cabo todos los placeres. El libertinaje, como lo llama Sade, es muy riguroso y estricto, muy complejo y también muy delicado, aunque más adelante vamos a ver un libertinaje bestial. En otras palabras, el placer exige abarcar todas las sensaciones humanas, desde las más delicadas y sensibles hasta las más bárbaras y crueles. Las 150 primeras pasiones simples son relatadas por una bella mujer. Estas pasiones, llamadas manías, son todas sin penetración sexual y se concentran en las voluptuosidades de la lubricidad. Se busca encontrar la excitación mediante los fluidos corporales, comenzando por eyacular y orinar en diferentes partes del cuerpo, partes como en la boca, los genitales, el cabello, las piernas, las nalgas. Profanar como ser profanado en el cuerpo y en sus fluidos naturales, sorber la mucosidad de la nariz y penetrar sus agujeros con la lengua, saborear la saliva de la pareja hundiendo la lengua en su boca mientras se es masturbado, beber la leche de una mujer lactando, todo con arte y delicadeza. Pronto se utilizan los dedos para penetrar zonas del cuerpo. Cada zona ofrece una sensación diferente en grado, pero igual en placer. Después se concentra en la masturbación con la lengua. Se busca combinar varias formas creativamente y posteriormente busca la excitación por medio del morbo que causa observar a otros y que seas observado en un acto sexual, masturbarse en público y espiar a otras parejas. Se relata una manía interesante,
la cual no precisa de un contacto físico. Se trata de un contacto metafísico, la persuasión por medio del erotismo y la filosofía. Sade nos enseña sobre el placer del conocimiento, el placer de la libertad intelectual, tanto del maestro como del alumno. Son las hermanas siamesas, la poesía y la filosofía, las que transmiten un placer especial. Y en el caso de Sade, prefiere la filosofía, pues solo la filosofía busca la verdad sin intentar consolarnos. La función de la poesía es práctica, para adornar la poesía del cuerpo. Como decía Octavio Paz, la poesía es un erotismo del lenguaje y el erotismo es una poesía del cuerpo. Siempre se busca explorar el arte de la sexualidad, la poesía corporal. Se intenta combinar la teoría con la práctica, un discurso metafísico de filosofía con una poesía cárnica. En el relato se habla de un hombre que tiene la manía de hacer que una persona encuentre su libertad sexual por medio de la persuasión. Su gran poder era la elocuencia al corromper la inocencia de jóvenes. Utilizaba su habilidad para excitar la naturaleza reprimida que se encuentra dentro de las personas, para que conozcan la libertad sexual e intelectual y darles la guía que los instruya sobre los placeres sexuales. Hacía de la mujer más noble y sumisa a toda una puta, fortaleciendo su carácter. Esto lo hacía sin tocar a la otra persona y jamás volvía a verla. El hombre sabía que era imposible resistirse a la libertad y el placer. Nunca falló una sola vez. Volviendo a los actos, más tarde se busca encontrar el placer en lo asqueroso. Es el tedio lo que produce buscar lo novedoso. Se está cansado de lo sencillo y se busca lo abominable. Esto puede encontrarse también en el arte, pues todo el mundo conoce y aprecia el arte bonito. Sin embargo, existe también la belleza de lo no bello, y todo arte tiene su belleza, aun si ésta es grotesca, infame e inmoral. El arte no puede tener un límite, pues describe la experiencia humana. Al restringir el arte, estamos mutilando nuestra naturaleza. Lo mismo sucede con el placer. Se puede encontrar placer en lo hermoso, y el Marqués lo explora bastante bien, elogiando la belleza femenina y masculina. Sin embargo, el placer busca algo más que lo cotidiano, y encuentra lo perverso, lo no bello. Entonces se relatan pasiones con mujeres u hombres mayores con cuerpos flácidos, sucios y con arrugas. En ellos se encuentra un placer tan grande como en el cuerpo de una virgen. Los alientos desagradables, los pedos en la boca, y siguiendo con los fluidos comenzamos a explorar los fluidos asquerosos, como lo son el vómito, buscando encontrarnos en las situaciones más repugnantes. Vomitar en la boca del otro, tragar y regresarlo. Se espera a una persona que no se haya bañado durante semanas y después en una tina lavar bien su cuerpo con vino para terminar bebiendo el vino lleno de mugre y suciedad. La excitación se encuentra también en las heces, se huelen, se tocan, ya sea de un plato o directamente del ano, se defeca en la boca, se mastica, se traga hasta eyacular. Detengámonos un momento. Pues ahora podrías estar pensando, ¿qué sentido tiene toda esta perversión? Sin duda el Marqués solo era un pervertido escribiendo. No hay nada de conocimiento en eso. Y lo entiendo, puede que te cause risa o rechazo tantas palabras creativas y extrañas. Eso solo es causa de nuestra inmadurez en el buen sentido, pues todos deberíamos tener la libertad de hablar de esos temas sin miedo. Entre tanta narración erótica y también discurso filosófico que nos explica que nuestro primer despertar sexual es a muy temprana edad. La sexualidad está en los niños, no la reproducción, pero sí la sexualidad. Y esto podría decirse se adelantó a Freud y a la sexología moderna. Solo que aún en nuestro tiempo nos da miedo aceptar que los niños sepan de sexo. Nunca he entendido por qué vemos más normal la violencia que la sexualidad. Vemos porno a escondidas, y las películas censuran las escenas de sexo, pero peleas callejeras o balaceras las vemos en donde sea y con quien sea. Las películas incluso las muestran explícitamente. ¿Qué tiene de horrible el sexo que lo ocultamos más que el asesinato? Sade nos explica cómo las relaciones sentimentales con la familia son ficciones y no se encuentran en la naturaleza, hablando de que el amor se enseña, el amor se inculca, nunca aparece en nosotros innatamente. Habla de personas que no lloran la muerte de su madre y que puede ser causa de gusto desapegarse de la familia, pues solo en una independencia se puede encontrar la libertad. Piensa, por ejemplo, en una meta que puedas tener
y que esa meta esté en contra de los principios que tus padres te inculcaron. Aunque tu meta no sea mala, tus padres tratarán de que no la cumplas. Un ejemplo representativo sería ser actriz porno o modelo erótica. A los padres no les parece bueno y buscarán la manera de frustrar tus planes. En ese sentido, tus padres son un obstáculo para cumplir tus sueños o metas. Tus padres quieren que seas contador, pero tú quieres cantar. Entonces tu familia se convierte en enemigo. Esto no es en todos los casos, pero hay demasiados casos extremos que terminan en tragedia por este problema. Los padres quieren que tú seas de su religión, quieren que creas en lo que ellos creen, quieren que no los decepciones, quieren transmitirte sus miedos, quieren que tengan las mismas metas que ellos planearon para ti. En pocas palabras, quieren duplicarse en ti. Quieren alcanzar su realización en sus hijos, puesto que ellos no lo lograron en sí mismos. Por ello, Sade invita a que prontamente nos desapeguemos de nuestros padres, y eso es más necesario si pueden ser un impedimento para nuestra autorrealización. Cualquiera que sea, pues yo puedo ser su hijo, pero no soy propiedad. Soy un ser humano y no tengo nada que agradecer, pues fueron ellos los que me hicieron nacer. No se puede estar agradecido con algo que no se pidió. Es por esa razón que se inventan sus principios de ama a tus padres, respeta a tus mayores, sé agradecido con ellos. Esos principios no solo no aparecen en la naturaleza, sino que son irracionales, son principios absurdos. ¿Qué respeto puede merecer el padre que golpea a su esposa? ¿Qué amor puede merecer la madre que castiga por no ser como ella lo desea? ¿Qué respeto merece el padre borracho e inútil? Pero al niño le dicen, respeta, ama, obedece y agradece. Dice el Marqués de Sade, es una locura imaginar que le debamos algo a nuestros padres. ¿En qué estaría basada tal gratitud? ¿En que han eyaculado mientras jodían? ¿Nos da la felicidad al darnos la vida? Ni mucho menos. Nos arrojan a un mundo lleno de angustias y nos toca a nosotros salvarnos como podamos. Por otro lado, Sade nos habla de la naturaleza del placer. Y ojo aquí porque esto es mío. No hay otra fuente que tenga el siguiente análisis. Sade nos dice, hay placer en la degradación, en regresar a la animalidad, en ser más cerdos que hombres. Esto se deriva de que el libertinaje se divide en dos, el libertinaje de la razón y el libertinaje del instinto. El libertinaje de la razón es el libertinaje humano y busca la sensibilidad, el erotismo, la creatividad, y contiene lo bello y lo no bello. Este libertinaje busca el placer de manera creativa, que logre agudizar las sensaciones, y puesto que es consciente, se busca crear el ambiente previo más excitante posible, mediante un erotismo. Un ejemplo sería el abstenerse de tener relaciones sexuales por mucho tiempo para después sentir más placer. Aquí se es consciente del tiempo y se usa como medio para el placer. Otro ejemplo sería preparar rebuscadamente una situación ficticia que ayude a la fantasía para provocar una mayor excitación. Aquí se está consciente del espacio y se busca una mejor experiencia para el placer. El libertinaje de la razón es producido por el libertinaje del instinto. Este es el libertinaje animal. Se produce en el cansancio consciente y en la supresión de la conciencia. Es animal porque es instintivo y es lo que produce el orgasmo. Estas dos categorías pueden irse mezclando y variando, pero están presentes en todos los fenómenos sexuales. Cuando no se resiste más la conciencia del placer, el cuerpo se deja llevar por la excitación y desesperadamente busca el orgasmo. Ahí cede la razón al instinto, el concepto es suprimido por la sensación. Por ello no se puede pensar el orgasmo, está fuera de la conciencia. La conciencia requiere conceptos para pensar, pero el orgasmo es una sensación que escapa al concepto. De hecho, todas las sensaciones dionisíacas, en el sentido nietzscheano, escapan del concepto. Incluso es con otra sensación dionisíaca que se puede acceder de manera más fácil al libertinaje del instinto. Sensaciones como la música, el baile, el misticismo y las drogas facilitan y agudizan las sensaciones sexuales en diferentes grados. Así se suprime la conciencia y se experimenta la sexualidad de otra forma. No digo que esto sea bueno ni malo, solo es así. Ahora, es el libertinaje del instinto el que puede llegar a la barbaridad. Llega a lo repugnante, llega a donde no llegaríamos con nuestro sano juicio. El libertinaje del instinto termina en el hastío consciente, en la furia funesta y el cansancio.
Sin embargo, también se puede llegar a abarcar hasta cierto grado con la conciencia y el concepto, el libertinaje del instinto, y de hecho, eso es lo que hace Sade en sus libros, intenta conceptualizar y filosofar el placer en todo su esplendor. Aquí Sade expone por primera vez su teoría original, el isolismo, aunque no completamente desarrollada, pues más adelante nos la dará a conocer mejor. Se trata de una antiempatía. En su forma más general es que nunca estamos conectados con nadie de ninguna forma. Estamos aislados completamente de manera ontológica. Nuestros lazos son ilusorios. Los vínculos que formamos con otras personas no son más que pretextos. Ya antes hablamos del amor a los padres y Sade sigue en este punto diciendo que no es posible la empatía. Nunca sentimos el dolor ajeno. Para que se sienta eso que llamamos empatía, tenemos que recurrir a nosotros, compararnos con el otro, y solo viéndonos a nosotros mismos es que logramos entender la situación ajena, pero nunca la sentimos, solo la entendemos. En el relato hay un hombre que habla que cuando era más joven perdió a su madre y que no derramó una sola lágrima. Hay una experiencia de una mujer que cuando era niña perdió a su hermana, la persona que más amaba, y que cuando supo que la habían secuestrado para matarla de una manera cruel, no sintió nada. Ella dice: me han acusado de tener muy mal corazón, pero ¿es culpa mía? ¿Acaso no proceden de la naturaleza nuestros defectos o nuestras perfecciones? ¿Y puedo yo endulzar un corazón que la misma naturaleza ha hecho insensible? No recuerdo que en toda mi vida haya llorado por mis males, y mucho menos por los ajenos. Amé a mi hermana y la perdí sin el menor dolor. Ustedes han sido testigos de la tranquilidad con la que acabo de enterarme de su pérdida. Vería, gracias a Dios, perecer el universo sin derramar una sola lágrima. Sus compañeros después le dicen: aquí no conocemos penas semejantes. La naturaleza entera podría desplomarse sin que exhaláramos un solo suspiro. Deja las lágrimas para los imbéciles y para los niños, y que no manchen jamás las mejillas de una mujer razonable a la que apreciamos. Es la razón la que nos quita nuestra complacencia. Sin la razón vivimos como niños, siempre necesitando amor, caricias y atención. Solo por medio de la razón sabemos que estamos solos, y eso no nos pone tristes, nos fortalece, pues somos autosuficientes. Es la razón la que nos quita nuestras complacencias. Solo pensando dejamos de ser pequeños que pierden su juguete, que pierden su sonaja y lloran. No tenemos nada y por ello nada perdemos. No hay nadie a quien entregarle lágrimas, solo a nuestra complacencia. Sade fortalece el espíritu de una manera absoluta. Es por eso que da tanto miedo, pues una persona tan vasta y suficiente no puede más que causar miedo y asombro. Sade nos explica la naturaleza del placer y nos dice que el placer nos controla, nos extravía, de tal manera que nuestros actos pueden llevarnos a tal punto que nos avergüenzan. Después del orgasmo nos parece repulsivo aquel objeto que nos excitaba tanto hace unos instantes. Todo placer busca huir de la realidad. Buscamos el placer porque nos libra de la conciencia. No hay objeto de deseo. Lo único que se desea es la sensación de volver al instinto inconsciente. Ese instinto natural que no es para nada bonito. Es cruel y sórdido, oscuro y repugnante. Por eso nos gusta y excita romper con la normalidad. Nos excita lo prohibido. Nos excita la maldad y los objetos nos lo ofrecen. El objeto en sí mismo no es malo. No satisface en absoluto, el objeto está vacío, nosotros le imponemos el significado. Si está prohibido, yo lo quiero. La felicidad no consiste en el goce, consiste en el deseo, en romper los frenos que se oponen a este deseo. De ahí surge el que Sade llama placer de comparación. Yo consigo felicidad si me comparo con otro, y soy más feliz si el otro es más desdichado que yo. Un ejemplo es al dar una limosna. Observas la desgracia del pobre pidiendo dinero. Tú captas que él es más desdichado que tú, pero al verlo te avergüenza y sientes lástima. Tu felicidad ya no es la misma. Entonces le das unas monedas. De esa manera tú ahora no solo eres más rico que él, tu comparación aumenta porque ahora eres más virtuoso.
Tu felicidad la conseguiste al compararte con un desdichado pobre al que ayudaste, y ahora eres más feliz porque dejaste en claro tu superioridad, no solo de dignidad, sino ahora tu superioridad moral. Este placer de comparación lo hacemos inconscientemente, pero todo el tiempo lo estamos sintiendo. En este caso, el Marqués de Sade lo utiliza a placer y busca seguir el instinto de placer que la naturaleza nos pone a cada uno de nosotros. Para Sade, la única ley que debemos escuchar es la de la naturaleza, y esta no es para nada moral, es inmoral, pues en la naturaleza vemos cosas que para nuestro antropocentrismo son barbaridades. Pero Sade nos dice, se chupa el ano metiendo la lengua con la misma voluptuosidad que la abeja chupa el néctar de una rosa. Las siguientes son las 150 pasiones complejas. Si las anteriores se especializaban en la masturbación, estas comienzan por la desvirgación y la penetración sexual en los diferentes orificios del cuerpo. Primero son las sensaciones físicas, después las morales. Se busca excitar la mente mediante la fantasía y la corrupción de la normalidad. Un hombre busca cometer incestos, una mujer disfruta de desvirgar a hombres menores de edad, otro disfruta de desvirgar mujeres dedicadas a la religión. Otro más pide que varias mujeres actúen como si estuviesen en una misa, terminando se las coge por la boca. Otro disfruta de azotar a una mujer con una vara mojada en alcohol. Otra disfruta de que la azoten hasta sangrar. Comienzan las orgías con más de 3 personas de manera creativa y siempre excitando la mente con la inmoralidad. Estas pasiones, entre más se alejen de la normalidad, producen un placer más grande. Todo está en la naturaleza, la carcajada, el llanto, el grito de dolor, el grito de placer no son diferentes, todos aparecen en la naturaleza. La risa se produce involuntariamente y la puede causar un chiste de humor negro, un chiste demasiado asqueroso o inmoral. Dejamos de lado el contenido del concepto y lo sacrificamos a la voluptuosidad placentera de la risa. Por ello, la comedia no tiene ningún límite, aunque se quiera limitar por los principios morales. Un dolor físico produce un grito involuntario. No se puede resistir a eso. Tanto un dolor físico como un dolor del espíritu pueden producir lamentos y lágrimas. El placer no es diferente. La única diferencia es que el placer nos eleva, nos conduce a las cimas de las sensaciones naturales. El placer es tan grande por la autoconciencia del ser humano. El ser se desea 2 veces a sí mismo mediante la autoconciencia. La autoconciencia se observa a sí misma siendo suprimida mediante el oscurecimiento de la razón. La percepción y el entendimiento siguen presentes, pero la razón ya no se encuentra para ordenar las representaciones. El espacio se difumina y el tiempo se detiene. El ser se vuelve contra sí mismo y se siente absoluto. Pierde la sensación de la otredad. Es la afirmación absoluta de mi voluntad, de mi propio fenómeno individual y el olvido del mundo. El mundo ya no lo veo como fuera de mí. Yo soy el mundo, yo soy el individuo absoluto en mi conciencia. Y en mi placer me estoy afirmando por encima de todos los demás fenómenos. Yo soy absoluto, yo soy Dios, mi cielo es el goce de mi placer. Sin embargo, es una sensación indescriptible sencillamente porque escapa al concepto racional. Entonces, como respuesta instintiva, nuestra naturaleza busca expresar la tensión que la conciencia sufre cuando el cuerpo se ve llevado por el orgasmo. Y es ahí cuando se producen los gritos de placer. Esos gritos, querido amigo, vienen de la extrema sensibilidad de la organización, de la minuciosa excitación de las facultades intelectuales y sensibles. Los objetos de nuestras pasiones comunican una conmoción tan viva al fluido eléctrico que corre por nuestros nervios. El choque recibido por los espíritus animales que componen este fluido es de tal grado de violencia que toda la máquina se estremece y uno es tan poco dueño de retener los gritos ante las terribles sacudidas del placer como lo sería ante las poderosas emociones del dolor. Este cielo en el que nos eleva el placer y esa sensación de ser Dios se entiende luego desde su ausencia. No es que mi fenómeno individual sea un absoluto en el momento del placer, es que mi fenómeno individual realmente se funde en el fenómeno de la naturaleza en general. Al momento de sentir un placer enorme, no estoy siendo yo, estoy siendo un no yo consciente.
Se trata de una supresión de mi individualidad que cede a su origen instintivo y paso a ser un objeto de la representación de un fenómeno inconsciente, instintivo y natural. Con la autoconciencia percibo la sensación de ser absoluto en el momento del placer, pero en realidad solo estoy siendo consciente de un fenómeno irracional fuera de mi voluntad, como si se tratara de un espectador que está fuera del juego y el juego está siendo llevado a cabo en mi cuerpo. Solo está siendo testigo de cómo la conciencia se divierte, cómo el instinto busca desesperadamente el placer por todos los medios. Y es aquí en donde entra lo macabro. Entramos en el infierno y lo utilizamos como medio. Nuestra moral siempre ha sido antropocentrista y siempre hemos querido ver eso en la naturaleza. Sin embargo, existe una gran contradicción entre el mundo y nosotros. El hombre es antinatural y la naturaleza es inhumana. Es una sentencia que se puede ver con claridad en toda la historia de la humanidad. El hombre siempre ha rechazado su naturaleza y la naturaleza nunca ha servido a los intereses de los humanos. Sade dice que esto es debido a que el ser humano abandonó su origen por medio del prejuicio, la moral y la religión, pues en el fondo de todo ser humano sigue ahí intacta nuestra verdadera naturaleza viva, oculta, preparada para salir en cualquier momento e inevitablemente sale siempre. Lejos del mundo entero y sus prejuicios, solo quedan dos frenos, Dios y la conciencia. El primero no significa nada para un ateo autosuficiente y el segundo puede eliminarse si se desea, pues es ficticio. Y si se toma en cuenta el placer que surge de desobedecer la conciencia, no se puede resistir a ello. Y el libertino sin frenos sigue sin restricción su más intenso deseo de obedecer a sus profundas pasiones, las cuales la naturaleza misma ha puesto a cada uno de nosotros desde el vientre. Así es que el ser humano experimenta con el voyeurismo, la masturbación, sodomización, escatología, irrumaciones, gerontofilia, exhibicionismo, incesto, triolismo, coprofilia, felación, fustigación, la burla malévola, urofilia, fetichismo, torturas, embriaguez, blasfemia, necrofilia. Diríase que el placer de muchos, y me atrevería a decir que de todos los seres humanos solo se encuentra en el seno del oprobio, que solo puede existir para ellos, en lo que les acerca al deshonor y a la infamia. En lo que les cuento, queridos amigos, en los diferentes ejemplos que les presento y en otros más está la prueba de mi afirmación. No es demasiado importante la sensación física. Sé que interviene, pero deben estar perfectamente seguros de que solo existe en cierto modo por el poderoso apoyo que le da la sensación moral, y que si se ofrecieran al mundo la misma sensación física, sin añadir todo lo que sacamos de la moral, no conseguirían conmoverse. La maldad y el dolor llegan a exigencias tan minuciosas como las que se necesitan para pintar y embellecer a una mujer. Cada ejemplo y relato suena infame, pues estamos acostumbrados a lo común. Estamos encarcelados, incluso en nuestra propia mente. Si algo deja claro el marqués, es que es imposible evitar que algo te guste, por más que lo niegues y por más que lo ocultes, así como es imposible hacer que guste a otros lo que a ti te gusta. Ahí está la clave, y siempre recordémosla. Toda moral sirve para esclavizar la conciencia, y todos sabemos que la moralidad siempre cambia según la conveniencia de los tiempos y costumbres. Antes algo estaba mal y ahora ya no. Antes algo estaba bien y ahora es malo. Realmente nada es bueno o malo, todo existe, y debemos saber qué existe. No vamos a fingir que no existe todo eso que nos incomoda. El que algo sea bueno o malo es exclusivamente personal. Si alguien considera algo malo, solo no lo haga, pero no intente que otros tengan que verlo como él, así como él no desea que nadie le imponga otros dogmas. Lo dice Sade y lo repito yo. Mi deber es enseñar el abanico de posibilidades, ampliar las facultades mediante aumentar el conocimiento. Yo confío en que tú tienes el carácter y la madurez de tomar lo que más te sea útil, pues lo que para ti es insignificante o tal vez inservible, para otro es muy importante y bastante necesario. Es un error pensar que todos somos iguales o que debemos serlo. Es un error pensar que todos deseamos lo mismo que todos. Eso se ha querido hasta ahora.
Ahora ya no deseamos confundirnos, deseamos apartarnos bajo nuestras propias convicciones. Cada quien tiene su manía y su pensamiento, nadie debe sentirse obligado a una ni a otra. Todas son opciones, no debe sorprendernos nunca ninguna, pues solo es conocimiento, no es una orden. El día en que tengamos la libertad absoluta de leer y estudiar cualquier tema sin miedo a contaminarnos o a sentirnos pecadores, ese día realmente seremos libres. Quiero hacer una segunda parte de este tema, pues aún me falta considerar lo más oscuro y maldito del Marqués de Sade, su metafísica trágica, y lo que se conoce como psicopatía sexual, pues así como tiene puntos interesantes que podríamos ver como útiles, tiene otros puntos estremecedores y que estoy seguro que la mayoría no va a querer ni escuchar. Pero aún así considero necesario hablar por completo de su pensamiento sobre las últimas dos partes del libro, de las 150 pasiones criminales y las 150 pasiones mortales.